Yo me figuro que después de haber tañido aquella campanita ronca en el barrio de San Roque de la ciudad de los Caballeros, Ávila del Rey, y haberse inaugurado una casita tan pequeña que no parecía ni monasterio, porque era como una copia del Hospicio de Belén, diría doña Teresa de Ahumada, que a partir de ese día empezaba a ser la Madre Teresa de Jesús. Me figuro que después de las primeras horas de aquella mañanita de San Bartolomé, 24 de agosto de 1562, una vez que el Padre Maestro Gaspar Daza celebró la Santa Misa, naturalmente misa baja, como se decía entonces, misa rezada, no una misa cantada y solemne como esta que estamos teniendo ahora, sino una misita discreta, modesta, casi insonora, como es la misa de siempre, la de todos los santos, la misa tradicional, no tan llena de palabreo como tenemos ahora la liturgia. La misa del silencio, la de la paz, la de la interioridad, la del protagonismo del Calvario, la de la contrición, la de la contemplación orante y suplicante. Después de haber celebrado el Padre Daza aquella misa, la que oyó siempre Santa Teresa y la que han oído todos los santos durante más de 1500 años, entonces las 4 huérfanas pobres que formaban toda la comunidad del monasterio de San José, saliendo de aquel corito minúsculo a través de cuyo ventanuco podían ver la misa en la iglesia primitiva dedicada al Señor San Pablo, aunque el monasterio era de San José, después de salir de allí, se pusieron a hablar, porque ese día no regía todavía la ley del silencio, se pusieron a hablar con la fundadora. Y sería a estas horas de la mañana cuando seguirían hablando, hasta que ya a la hora de comer o un poco después, doña Teresa volvió a adentrarse en las murallas de la ciudad para atravesarla por uno de sus lados y trasponer nuevamente los muros y descender la cuesta de Lajates y llegar al monasterio suyo de la Encarnación. Pero mientras tanto permaneció allí 2, 4, 6 horas y se dedicó a animar a aquellas pobrecitas, todas débiles, jóvenes, quitando una cuarentona que era Úrsula de los Santos. Las demás eran jovencillas, sin experiencia y aparentemente, solo aparentemente, porque al día siguiente se demostraría lo contrario, sin fuerzas ni energías. ¿Qué les diría Teresa a estas horas de la mañana, habiendo salido de misa y de comulgar, y de prometer guardar la regla del Carmelo sin mitigación? ¿Qué les diría a aquellas doncellas que se embarcaban en una nave que aparte de todo no tenía timón humano, porque la fundadora las dejaba solas, tenía que volverse a su monasterio? Era un riesgo, una aventura que no corre hoy ninguna carmelita que entra en un monasterio ya constituido con solera de siglos o al menos de décadas, que encuentra una madre priora que ha tenido la escuela de otra priora anterior y así sucesivamente hasta entroncar con una fundación que a su vez entroncaba con otra fundación teresiana.
Entonces ya hay mucha experiencia acumulada, ya hay mucha noción de lo que ha de hacerse en la vida religiosa del Carmen descalzo. En aquel 24 de agosto de 1562 era todo nuevo, todo ignoto, estaba todo por descubrir. ¿Qué les diría la Madre Teresa a aquellas 4? Les hablaría, es inevitable no pensarlo, les hablaría de alegría, porque es tan teresiana la alegría. Les hablaría de que tuviesen la sabiduría, el buen juicio, el sentido común, la sensatez de no ahogarse en un vaso de agua, de no construirse problemas imaginarios, de no introducirse en laberínticas e innecesarias preocupaciones. Las exhortaría a ser muy sencillas de corazón, a quererse mucho pero sin melindres, sin estar apegadas unas a otras, sino con el corazón muy libre, muy virginal, muy limpio, muy desasido de todo lo criado. Les insistiría en la pobreza, diciéndoles que es un muro muy fuerte que preserva la vida religiosa. Añadiría que tuviesen a una de aquellas 4 por mayor, al menos provisionalmente, y que la obedeciesen en todo, porque de otra manera no marcha, no ya un convento, sino cualquier comunidad humana, que ahora se pretende que esté basada sobre esa estupidez de la igualdad universal nacida de la Revolución Francesa, y que es una utopía absurda, porque la igualdad no existe ni siquiera en el cielo, donde cada ángel y cada bienaventurado tiene un grado de gloria, ni en la Iglesia, que es la sociedad perfecta y que está constituida por su divino fundador como una jerarquía. Los santos no han sido demócratas porque han sido inteligentes, y por eso la Madre Teresa les diría que obedeciesen fielmente a una de ellas. Les hablaría también de que aquella vida que emprendían era para contrarrestar las herejías que habían surgido en la Iglesia, los daños que estaban haciendo en Francia aquellos luteranos de la desventurada secta, como ella dice en El Camino de Perfección, que pretendía dar la vuelta a todas las verdades de la fe católica o a muchas de ellas. Y añadiría además que aquella entrega no solo tendría que ser por la Iglesia de manera genérica, sino de un modo muy concreto tenía que ser vivida por los sacerdotes, por los predicadores y letrados y defendedores de la Iglesia. Y mirad, les diría la Santa Madre con un gesto de firme ternura, de sonriente energía: mirad que cuando vuestras oraciones y deseos y lágrimas y disciplinas no se empleen en esto, no cumpliréis el fin para que aquí os juntó el Señor. Pero nosotras, Madre nuestra, le replicaría alguna de aquellas 4 mujeres: ¿qué podemos hacer? No somos nada, no tenemos nada, no podemos ni valemos nada. ¿Qué podemos hacer frente a tantos males de la Iglesia? Y dibujando de nuevo una sonrisa encantadora,
aureolada por aquellos 3 lunares tan simpáticos que adornaban su rostro, aquella robadora de corazones que era Teresa de Jesús, les respondería: pues mirad, hijas mías, esa misma pregunta me la he hecho yo desde que hace un par de años nuestro Señor ha empezado a pedirme esta obra. Y muchas veces le he dicho: pero ¿cómo voy yo a contrarrestar los males de la Iglesia? Y ¿sabéis lo que Jesús me ha dado a entender? Que yo debo vivir, y vosotras también, con una firme y muy determinada determinación de hacer siempre eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que estáis aquí, que sois vosotras, hagáis lo mismo. ¿Y de qué se trata? De cumplir los consejos evangélicos con toda la perfección que podamos. Si hacéis esto, hijas mías, les diría como un susurro cálidamente maternal, en voz baja, entrañable y acogedora. Si hacéis esto, haréis más que otros que aparentemente en una vanguardia batalladora se mueven y hablan y van y vienen. Porque lo que cuenta en la Iglesia por encima de todo, y sin lo cual lo demás no tiene ningún valor, es la oración y la penitencia. A veces os cansaréis, sois jóvenes, inexpertas, mujeres y ruines. A veces tendréis tentaciones, sentiréis que no podéis con esta vocación. Entonces, lo que tenéis que hacer es agarraros muy fuerte a la capa blanca de Nuestra Señora. Ella es la reina del Carmelo. Y cuando ese corpezuelo vuestro, esas pasiones, esos afectos mal encauzados, esas fatigas o cansancios o decepciones humanas amenacen con haceros descender, ella os elevará nuevamente a lo alto, siempre que no os soltéis de su manto de estrellas, porque es ella la señora de esta casa. Y además de ella, os guardará mi Padre San José. A él he puesto en una puerta, en la otra Nuestra Señora. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo Cristo me lo ha mandado así después de comulgar, para que os guarden los dos, José y María. Yo me voy a mi monasterio de la Encarnación ahora, porque me obligan a hacerlo mis superiores. No sé cuándo podré volver. Pasaron casi 4 o 5 meses, porque hasta cerca de Navidad no pudo reunirse con ellas la santa y hasta entonces estuvieron solas, aquellas heroicas novicias. No sé cuándo podré volver, siguió diciéndoles, pero no me importa demasiado. Vamos a estar unidas cada día cuando comulguemos. Vamos a estar unidas cuando nos postremos ante el sagrario o cuando recogidas en nuestra celda, escuchando la música dulcísima del silencio y saboreando la soledad sonora que nos enseña a qué sabe Dios, nos unamos en Él. Y no me preocupa estar ausente, porque os guardarán Nuestra Señora y San José bendito, nuestro Padre y Señor. Todo esto y mucho más, diría Teresa, aquella mañana, aquellas 4,
Y esto sigue diciendo hoy la Santa Madre a cada carmelita: la vida tiene fases. No se piensa ni se enfocan las cosas igual, ni se reacciona del mismo modo, ni se siente ni se quiere de igual forma a los 15 años que a los 25, que a los 40 y tantos o 50. En esta última etapa podríamos repetir todos aquello que dice el Dante en la Divina Commedia: in mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita, que en aquel italiano precioso del medioevo significa: en medio del camino de mi vida me he encontrado a mí mismo en una selva oscura porque he perdido el camino recto. Un poco nos sucede a todos. A esos 40 y tantos, 50 años, que los padres del desierto llamaban el demonio meridiano, o sea, el cansancio, la rutina, el agotamiento que sobreviene al mediodía. Y por eso, sobre todo en tiempos de bochorno, tenemos necesidad de cortar un poco la jornada y descansar, siquiera sea con una breve siesta. Vuestra caridad ha echado una siestecita de varios días con estos ejercicios espirituales que ha hecho sola para prepararse a esta renovación de votos devocional que va a hacer ahora. Y de esa siesta tiene que despertarse renovada, restauradas sus fuerzas, redoblado el empeño de su entrega y de la búsqueda de la santidad, que para una carmelita descalza no es otra cosa que consolar a Jesús, acompañarle e interesarse por los intereses de su esposo, que son las almas, especialmente los pecadores y los sacerdotes. Hay que orar mucho, hija mía, hoy más que nunca, por la Iglesia, nuestra Madre, esposa amada de Jesucristo bendito. Esa Iglesia que atraviesa horas gravísimas, acaso como no las había atravesado nunca. Esa Iglesia que tiene al enemigo tan dentro que se permite a veces servirse de algunos hombres de ella para pretender destruir las verdades de la fe y las normas de la moral cristiana. Esa Iglesia en la que hoy hay tanta confusión, tanta división, tanto sofisma y tanto error, tanta relajación en el clero y en la vida religiosa. Y no sigamos describiendo la situación. Por esa Iglesia hay que entregarse. Y además de esa Iglesia, este mundo paganizado, a veces verdaderamente satanizado, esta España nuestra, incomprensiblemente descarriada, la familia, la juventud, hay tantas intenciones por las que, perdonen mi franqueza, a una carmelita descalza se le debería caer la cara de vergüenza si se preocupase de minucias y cominerías, propias o ajenas, olvidándose
de los intereses del corazón de nuestro Redentor divino, que se resumen todos en uno. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad, esa verdad que fue la gran pasión de Teresa de Jesús. Esa verdad que fue la carta de identidad de Natanael, el apóstol a quien hoy celebramos y que nos resulta tan amable por su sinceridad tan espontánea que hace que le pregunte a su hermano Felipe: ¿pero cómo quieres presentarme a un hombre de Nazaret? ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? A pesar de lo cual, cuando se va acercando el dulce rabí de Galilea, sonriendo dice: mira quién está ahí, si es Natanael, yo le conozco hace mucho, es un israelita sin dolo, en él no hay engaño. ¡Qué retrato tan hermoso! Ojalá pudiera hacerlo Jesús de cada uno de nosotros. Ojalá pudiera repetirlo de cada carmelita descalza, porque sea una mujer de cuerpo entero, no una niña tonta y caprichosa, sino una mujer madura que no se busca en nada a sí misma y que en todo es transparente y verdadera, clara y leal, como su madre Teresa de Jesús. He aquí una carmelita sin dolo, sin engaño, que Él pueda complacerse en que vuestra caridad y cada una de las religiosas de esta santa casa sean antes que nada una mujer sin dolo, sin engaño. Después, una religiosa en la que todo, sus sentidos externos e internos, sus potencias, sus afectos, sus emociones, su sensibilidad, su pasado, su presente y su futuro, sus oficios, sus descansos y recreaciones, hasta el último alfiler que prende en su hábito, todo esté consagrado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa ser religiosa. Y por último, mujer religiosa y carmelita descalza. O sea, reproducción lo más perfecta posible de la Santísima Virgen María, según el estilo, la plantilla que les dejó Teresa de Jesús. Tienen vuestras reverencias y caridades una vida tan hermosa. A los que la miramos desde fuera nos parece tan santa que nos resultaría, si por un imposible eso llegase a producirse hipotéticamente, una contradicción tan dura y una incoherencia tan absurda que no la explotasen a fondo, que no podríamos comprenderlo nunca. Por lo tanto, madres y hermanas, sean como las creemos, solía decir nuestro premio Nobel, don Jacinto Benavente, que seamos como nos creen. Entréguese el mundo a sus cálculos, a sus proyectos políticos y económicos, a sus estrategias pocas veces limpias. Ocúpense los hombres de sus maquinaciones de ruin venganza o de dar rienda suelta a sus pasiones animalescas. Entre tanto,
la carmelita descalza seguirá oculta en su celda, protegida por su clausura y su pobreza, por su obediencia y por su virginidad, llorando por los pecados de esos pobrecitos hombres desnortados y pidiendo perdón para ellos. Y esa carmelita descalza no solo llorará, reirá muchas veces, incluso bailará en las fiestas de su comunidad cuando lleguen las Navidades, el santo de la Madre Priora, porque esta mezcla consiguió la Santa Madre Teresa. Penitencia y austeridad, silencio y ocultamiento, mortificación externa e interna, y junto a eso, alegría desbordante, espontaneidad llena de frescura, comunicación que las hace cuanto más santas, más conversables con sus hermanas. Esta es la mezcla de una carmelita descalza. Y de esa mezcla bien agitada, no con la agitación nerviosa e inquieta del mundo, sino porque se produzca una imbricación sintética de todas las virtudes, de esa mezcla ha de salir una mujer santa. Es una mimada de Jesús por haberla llamado siendo tan jovencita. Y pasó en su Perú querido, también es muy querido para mí. Pasó allí unos cuantos años y conoció a muchas carmelitas santas. Entre todas, seguramente hoy acaricia en su corazón el recuerdo de la Madrecita Pilar, aquella castellana recia de Valladolid y de Palencia por adopción, que cruzando el océano empezó a fundar monasterios muy fieles a la Santa Madre en el Perú. Y después de pasar unos años allí, confluyeron las circunstancias de manera que lo que vuestra caridad nunca había pensado ni soñado se realizó. Vino a España, a este monasterio de Ciudad Real. Aquí lleva ya, creo que cerca de 21 años, o sea, la mitad de su vida. Y aquí, si Dios quiere, se dormirá el último sueño en los brazos de María. ¿Cuántos años quedan para eso? No lo sabemos. ¿Celebraremos las bodas de oro al cabo de otros 25 años? También lo ignoramos. ¿Morirá tal vez vuestra caridad mañana o al mes que viene? Entra dentro de lo posible. Por tanto, lo único que nos importa es darle todo a Jesús, aquí y ahora. Este es mi deseo, primero para mí mismo, que es por quien hay que pedir antes que por nadie en este sentido. Después, para esta querida comunidad, pero de hoy de una manera más intensa, especial y particular, por vuestra caridad. Y esto es lo que pongo sobre el altar, ahora que voy a preparar la oblata, el pan y el vino. La patena de plata o de oro, donde se coloca la hostia del sacrificio, es una circunferencia que no tiene fronteras. Se agrandan círculos concéntricos que se desbordan del altar y de la iglesia y de la ciudad y de la nación y del continente y abarcan todo el cosmos, porque en la patena
allá donde estará Jesús, cabemos todos. En la patena y en el cáliz pongo hoy a vuestra caridad. Continuemos la misa con el mayor recogimiento posible, con el mayor silencio y devoción posibles, como la oirían hoy doña Teresa de Ahumada y aquellas 4 huérfanas pobres. Yo me pongo un poco desdichado de mí en el papel del maestro Gaspar Daza, que celebraba la Santa Misa y cuyo corazón sacerdotal se sentiría conmovido ante el espectáculo de ternura femenina y de delicadeza juvenil y de frescor virginal que ofrecían aquellas mujeres. Yo también, como sacerdote, me siento así. Veo ante mí a una veintena de carmelitas descalzas. Estamos a 30 y tantos grados en Ciudad Real y vuestras caridades llevan encima un hábito de lana muy pesado y sobre él, por estar en la misa de comunión, la capa blanca de la Virgen. Esto es solamente uno de los muchos renunciamientos e incomodidades que voluntariamente han abrazado cuando se entregaron a esta vida preciosa del Carmelo reformado. Pero a todo eso hay que darle vida, hay que darle virtud, hay que infundirle nervio de santidad. Por tanto, vamos a ello. Seamos israelitas sin dolo, carmelitas sin engaño. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, se pregunta el mundo. De Nazaret, cuya copia es cada Carmelo descalzo, puede salir lo mejor del mundo. Una vida evangélica, pura, sublimada, celestial, endiosada. Eso ha de salir de Nazaret. Y los que estamos fuera y miramos a Nazaret a través de las rejas, o nos recuerdan esa casita de Nazaret, las campanas que tañen varias veces al día porque nos avisan de que esas monjas van a rezar otra vez por nosotros. Los que estamos fuera de Nazaret nos contagiamos de ese espíritu y llegan hasta nosotros, filtrados por las rejas como si se tratara de un cedazo sobrenatural, los efluvios del perfume del Espíritu Santo y del aroma del Evangelio que trasmina esa casita escondida y humilde, embalsamada de azucenas y nardos, donde viven Jesús, José y María, rodeados de sus carmelitas. Adelante, queridas carmelitas descalzas, hijas de Teresa, y que ella, la doctora mística, junto con la reina y hermosura del Carmelo, la Virgen de la capa blanca, y nuestro Padre y Señor San José, las hagan cada día tan santas como Jesús, su esposo dulcísimo, tiene tanto derecho a esperar. Así sea.